Hola a todos, en este video vamos a hablar brevemente acerca de presentaciones de grupos. Una forma rápida de decir que es una presentación es una forma de describir al grupo utilizando generadores y las reglas o algunas reglas que se tengan que seguir para multiplicar elementos en el grupo, concretamente los generadores. Y bueno, primero comencemos con G, un grupo cualquiera, y vamos a considerar un conjunto de generadores. Y recordemos qué significa eso, ¿verdad? Si tenemos un subconjunto, no un subgrupo, sino un subconjunto nada más de G, entonces decimos que es un conjunto generador o un conjunto de generadores si el subgrupo generado por S es todo G. ¿Qué quiere decir esto? Esto se puede ver de dos formas. Una se puede ver diciendo que, o bueno, se puede describir diciendo que S o el grupo, subgrupo generado por S, el más pequeño, es todo G. O otra forma de decirlo es que todo elemento de G se puede ver como producto de elementos de S. Y esa última descripción yo creo que podría ser la más útil para los fines de este video. Y ahora, por otro lado, lo que tenemos es, bueno, si considerando S solamente como conjunto, podemos considerarnos F sub S el grupo libre generado por S. Es decir, todas las palabras en el alfabeto S y sus inversos. Y bueno, ese es un grupo, ya lo hemos descrito en un video anterior que voy a dejarles en la descripción. Y bueno, utilizando la propiedad universal de grupos libres, por un lado tenemos a S contenido en G y por otro lado tenemos S contenido en el grupo libre generado por S. Pero entonces lo que tenemos es un homomorfismo que extiende aquí la inclusión esta, ¿verdad? Entonces este diagrama conmuta. A este homomorfismo vamos a llamarlo phi. Y además lo que sucede es que este homomorfismo es suprayectivo, ¿verdad? Porque la imagen es un grupo que contiene a S y por lo tanto, pues como es un conjunto de generadores, entonces la imagen es todo G. Y bueno, entonces tenemos un homomorfismo suprayectivo. En realidad lo que hemos demostrado es el siguiente teorema, rápidamente. Que dado cualquier grupo, siempre existe un grupo libre que se suprayecta a G. Entonces, esto es una cosa bien importante porque entonces lo que nos dice, esencialmente utilizando el primer teorema de isomorfismo, es que todo grupo es cociente de un grupo libre, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, o sea, extrayendo la información de este homomorfismo phi, lo que tenemos es Fs, que se suprayecta a G, y este le llamamos phi, y entonces lo que tenemos es que G es isomorfo a Fs entre el kernel de phi. Y además este kernel de phi es un subgrupo normal de Fs. Y entonces, pues bueno, si además tuviéramos un conjunto R contenido en el kernel de phi que lo genera normalmente, es decir, que el conjunto normalmente generado por R es todo kernel de phi, entonces podríamos pensar que G viene dado, bueno, es isomorfo a Fs entre el subgrupo normalmente generado de R por R. Y en esta situación decimos que G es el grupo generado por S sujeto a las relaciones R. Y lo denotamos así. Y a esto de aquí le llamamos una presentación de G. Entonces, recapitulando, una presentación de G es esencialmente un epimorfismo de un grupo libre y un conjunto de generadores del kernel, de generadores normales. Así que una presentación lo que nos dice es que todo elemento de G se ve como producto de los elementos de S, como palabras en S, y además, pues bueno, sujetos a estas condiciones, ¿no? A estas que esencialmente son algunas palabras, porque como R está contenido en el kernel de phi, que a su vez es un subgrupo normal de Fs, eso quiere decir que este conjunto R consiste de palabras también en S. Y si esto suena confuso, pues vamos a ver algunos ejemplos que ojalá que ayuden a clarificar este asunto. Como nuestro primer ejemplo vamos a ver, si tenemos un grupo libre generado en cualquier conjunto S, entonces pues en realidad tenemos una presentación de esta forma, ¿verdad? Porque lo que tenemos es que la identidad de Fs en Fs pues es suprayectiva y el kernel es trivial y entonces pues esencialmente no tenemos ninguna relación y bueno, si R es vacío como en esta situación, simplemente pues ya no lo escribimos y tenemos esto. Muy en particular, por ejemplo, si tuviéramos F2, que pensamos que este está generado por dos elementos AB, lo podemos escribir así. Es el grupo generado por AB y sin ninguna relación.
Entonces, los grupos libres los pensamos como grupos generados sin ninguna relación. Pero este ejemplo puede servir así rápidamente para notar que en realidad estas presentaciones no son únicas, ¿verdad? Porque la suprayección con la que estamos formando alguna presentación, pues bueno, hay muchas de esas suprayecciones. Y por ejemplo, el F2 lo podríamos pensar como el grupo generado en 3 generadores. Y uno de los generadores pues lo matamos, ¿verdad? Porque justamente, o sea, tenemos F3 que se suprayecta a F2, donde mandamos A, B a B y C a 1. Y entonces el kernel está generado justamente por este elemento C que se fue a 1 y es la relación que estoy poniendo aquí. Otro ejemplo es, por ejemplo, tenemos el grupo abeliano en 2 generadores y vamos a pensar que los generadores de nuevo son las letras A y B. Y entonces podemos expresar este como el grupo generado por 2 elementos AB, que si quieren los pueden pensar como la base canónica, digamos el 0, 1 y el 1, 0, y sujetos a la relación de que A, B, A a la menos 1, B a la menos 1, pues ese justamente, ¿no? O sea, ese es se hace 0. Otra forma muy común de hacer esto, que no es tal cual la notación que les introduje al principio, pero es muy común, es decir que AB está, bueno, que Z2 está generado por AB, sujeto a la relación de que AB es igual a BA. Entonces, esto es muy común, o sea, escribir este igual, o otra forma de hacerlo es que está generado por AB y tal que A, B, A la menos 1, B a la menos 1 es igual a 1. Solamente para especificar que ese elemento se está yendo a 1. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que tengo F2 que se suprayecta a Z2 y el kernel de este supramorfismo está generado por este solo elemento. Ese es un muy buen ejercicio, la verdad. Y de manera más general, si tuviéramos Z a la n, lo podemos pensar como generado por A1, o sea, por n generadores, ¿sí? Y luego, las condiciones que tengo que imponer es, tengo que imponer que todos los generadores conmutan con todos. Y una forma muy común de hacer esto es escribir lo siguiente. Por ejemplo, así, ¿verdad? O sea que AI conmuta con AJ, esencialmente es lo que están diciendo. Y tengo, a pesar de que aquí nada más escribo una letra, pues tengo, bueno, en realidad esta relación está indizada por por IJ. Y bueno, entonces ahí está. Tengo más de una relación en esta situación, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviera 3 generadores, en realidad tendría 3 de estas relaciones. Para nuestro siguiente ejemplo vamos a considerar el Cn, el grupo cíclico de n elementos. Bueno, si tenemos Cn, ya sabemos que Cn pues está generado por un solo elemento, ¿verdad? Justamente por eso es la definición de cíclico. Entonces existe una suprayección de Z, que en realidad lo podemos pensar como F1, o sea, el grupo libre en un generador. Y el kernel está generado por n veces el generador. Eso quiere decir que tenemos Cn, lo podemos ver como, no sé, un generado por un elemento A, digamos. Y la única relación es A a la n. Y listo. Esa es una presentación para el grupo cíclico de n elementos. Vamos a ver un ejemplo un poquito más interesante y quizá un tantito más complicado de digerir, pero es uno muy interesante. Supongamos que tenemos dos grupos, G1 y G2, y pues cada uno viene dado por una presentación, el primero con S1 como generadores y R1 relaciones, y G2 con S2 generadores y R2 relaciones. Entonces, absolutamente nada nos impide definir la relación o un grupo G que viene dado por la relación S1 unión S2 y también unimos las relaciones, ¿verdad? R1 unión R2. Eso siempre es una presentación. La verdad es que para crear una presentación nos podríamos tomar cualquier conjunto de generadores y cualquier conjunto de relaciones y eso nos va a dar un grupo. Y entonces la pregunta es, ¿este grupo qué onda, no? O sea, ¿hay alguna forma de describirlo? ¿Nos parece conocido acaso? Y pensemos un poco, o sea, lo que dice esto es que G, cualquier elemento de G se puede ver como palabras de elementos en S1 y en S2. Y la cosa es que si tengo palabras de S1 pegadas, o sea, como letras de S1, o sea, un bonche de letras de S1 todas juntas, siempre puedo aplicarle estas relaciones. Y lo mismo con S2, si tengo palabras de S2 pegadas, pues puedo aplicarle las relaciones R2. Ahora, si tengo palabras pegadas con, digamos, una letra de S1 y una letra de S2 pegadas, la verdad es que esas dos letras no están interactuando porque estas relaciones son puras palabras en R1, en G1, y estas son puras palabras en G2. Entonces, siempre que tenga letras en S1 y en S2 pegadas, esas no se pueden, pues no hay ninguna relación entre ellas, no interactúan. Entonces, si uno se pone a pensar un poquito, queda el siguiente ejercicio.
y es que esto es isomorfo a G1 producto libre con G2, que este producto libre ya lo definimos en un video anterior. Y ahora, pues nada más voy a terminar con una proposición muy sencilla, que es consecuencia inmediata de la propiedad universal del cociente en grupos. Y es que si tengo un grupo G dado por la presentación SR, entonces, perdón, y tenemos K otro grupo y F una función que no un homomorfismo, sino una función cualquiera de S en K, tal que para toda relación, o sea, para todo elemento S1, SM, ya visto como palabra en los generadores S, se cumple que f de S1 por f de SM, o sea, este producto es igual a 1, entonces, recuerden, este es el 1 en K, entonces, existe un único homomorfismo de G en K, tal que el siguiente diagrama conmuta. Y bueno, o sea, esto esencialmente lo que está diciendo es que si queremos sacar un homomorfismo de un grupo que viene dado por una presentación con generadores S y relaciones R, lo único que basta es mandar los generadores y ver que las relaciones van a dar al elemento 1, ¿verdad? O sea, de manera que las relaciones, por decirlo de alguna manera, se respeten. Y entonces de esta manera ya puedo sacar un homomorfismo completo de G a mi grupo K. Y bueno, esta es una consecuencia inmediata de la propiedad universal del cociente, esencialmente porque pues va de nuevo, ¿no? O sea, G lo estamos viendo como el cociente del grupo libre generado en S con relación y el kernel generado por R, y de ahí se obtiene una demostración de esta proposición. Y bueno, esta es una introducción muy breve a las presentaciones en grupos. Y vamos a utilizar esto, por ejemplo, en nuestro curso de topología algebraica para calcular grupos fundamentales utilizando el teorema de Van Kampen. Si eso no les interesa en este momento, pues bueno, se pueden quedar solamente con la parte algebraica. Nos vemos en el próximo video.